Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, La Cuarta Ola Feminista y el Diálogo Intergeneracional, que tiene como objetivo conocer las causas que motivan la Cuarta Ola Feminista. El día de hoy se encuentra con nosotras la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotras la licenciada Raquel Alberto Marín, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y también se encuentra con nosotros la doctora Rosa Cobo Bedia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de Sociología en la Universidad de Coruña y directora de Atlánticas, y es nuestra invitada especial del día de hoy. A continuación le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Perdón, no sé si ibas a leer primero las biografías de ambas, ¿no? Ok, si gusta las leo primero. Okay. Gracias. Voy a presentar el día de hoy, va a moderar la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares. Ella, permítame aquí, es titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, estudió Ciencia Política en el ITAM y cuenta con 4 maestrías, una en Comunicación y Medios Internacionales por Columbia University en Nueva York, otra en Ciencias Políticas, otra en Género, Derecho y Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrados, una en Administración Pública y Gobierno por la Benemérita Universidad de Oaxaca, y de igual forma cuenta con diplomados en Violencia Familiar, Derechos Humanos, Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, Prevención Integral y Control Inteligente de la Violencia y el Delito con Perspectiva de Género, Género e Interculturalidad, Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género, un diplomado sobre hostigamiento y acoso sexual, y un modelo homologado de trabajo con hombres generados con violencia. Coordina acciones con 569 instancias municipales de la mujer, 40 centros para el desarrollo de las mujeres, así como con 40 consejos municipales para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es articulista de diversos medios nacionales y locales. Ha trabajado en diversas áreas del sector público, destacando su desempeño en la Presidencia de la República. También fue profesora del ITAM y ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades del país y de Estados Unidos. Y nuestra ponente, voy a leer brevemente su semblanza. Rosa Cobo Bedia es profesora titular de Sociología de la Universidad de Coruña, es presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, dirige la octava edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de Coruña, es directora de Atlánticas, Revista Internacional de Estudios Feministas de la Universidad de Coruña. Su último libro publicado es Pornografía, el placer del poder, Ediciones Barcelona en el 2020. Entre sus libros destacan La prostitución en el corazón del capitalismo en el 2017, Hacia una nueva política sexual en el 2011, Fundamentos del patriarcado moderno en 1996, Educar en la ciudadanía, perspectivas feministas en el 2008, Interculturalidad, feminismo y educación en el 2006, Las mujeres españolas, lo privado y lo público en 1992. Ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en casi toda América Latina. Ha recibido el premio Carmen Burgos, otorgado por la Universidad de Málaga en el artículo publicado en 1997. En el 2017 ha recibido también en su 5ª edición el premio a la igualdad Ernestina Otero, concedido por el Consejo Municipal de la Mujer y el Ayuntamiento de Vigo. También ha recibido el premio del Club de las 25 en el 2017 por su defensa a la perspectiva feminista en la vida académica y pública. En el 2018 le ha sido otorgado el premio Comadre de Oro por la tertulia feminista Las Comadres de Asturias. En el 2020 le ha sido concedido el premio 8 de marzo por la Red de Mujeres de la Marina Alta. El 25 de noviembre del 2020 le ha sido otorgado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género el reconocimiento al pensamiento feminista. Y el 21 de noviembre del 2021 recibió el premio Seneca Falls, otorgado por el Ayuntamiento de Jiribella. Creo que sí, así es. Entonces, le doy la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares para que nos dé la bienvenida y puedan iniciar con la conferencia. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Es de verdad un enorme honor tener hoy a la
doctora Rosa Cobedia esta mañana en Oaxaca, esta tarde en España, con el tema la cuarta ola feminista y el diálogo intergeneracional. Platicábamos hace ratito con la doctora acerca de Oaxaca, de su biodiversidad. Me faltó decir también que es un estado donde más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Así que, por supuesto que el tema intergeneracional es fundamental para un estado como Oaxaca. Recordemos que antes del siglo XVIII, antes de la primera ola del feminismo, ya había mentes brillantes como Christine de Pizan o Poulain de la Barre, o en América Sor Juana Inés de la Cruz, que anotaban con claridad la injusticia del pensamiento prevaleciente por siglos, que jerarquizaba la diferencia entre los sexos y legitimaba la subordinación y opresión de las mujeres bajo un supuesto orden natural, ¿no? Y luego mujeres como Olympia de Gouges o Mary Wollstonecraft, esta última autora del famoso texto, como ustedes ya saben, de la vindicación de los derechos de la mujer, fueron nodales para reivindicar el derecho de la mitad de la humanidad a que tengamos acceso a las mismas oportunidades y, por supuesto, a los mismos derechos. Después, a mediados del siglo XIX y hasta la década de los 50 del siglo XX, es cuando, dependiendo de qué tipología estemos hablando, pero se ha ubicado la segunda ola, cuya bandera fue, por un lado, los derechos políticos, ¿no? El derecho, sobre todo, al voto universal femenino y también derechos económicos, los derechos de las trabajadoras. Ahí es muy interesante cómo el sufragismo y feminismos, como el feminismo socialista, empiezan a converger, empiezan a debatir. Se da un debate alrededor del sufragio universal en todo el mundo. Por supuesto, sabemos que el primer país, de hecho, no fue un país europeo, fue un país de alguna manera periférico, colonia de británica o excolonia británica, que es en Nueva Zelanda en 1893, en que obtuviéramos las mujeres el voto, pero no es nada más la demanda al voto. La segunda ola es también el reclamo por el acceso a la educación, sobre todo la educación superior, en el caso de las mujeres europeas. En el caso de las mujeres americanas era desde la educación básica. Se critica la obligatoriedad del matrimonio y que realmente el matrimonio implica prácticamente para las mujeres una muerte civil, una minoría de edad. En México tuvimos también nuestras precursoras de la primera ola del feminismo. Fue más tardío, evidentemente, porque, bueno, tuvimos nuestros propios procesos, pero aquí sí quisiera rendir un firme y un sentido homenaje a mujeres como Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre, Atala Apodaca, que celebraron el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, organizado también por mujeres como la profesora Consuelo Zavala, donde asistieron más de 700 mujeres y abordaron temas desde la educación, la ciudadanía política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, de una manera que nunca se había abordado en nuestra historia y causando a veces un escándalo para la sociedad mexicana de ese tiempo. Las mexicanas lucharon por el sufragio activo y pasivo, el derecho a la patria potestad de sus hijas e hijos, al patrimonio, el derecho al trabajo, entre otros. Pero fue una lucha muy, muy larga. Fue hasta 1953 que por primera vez obtuvimos el voto universal para las mujeres en México. En la década de los 60 se identifica la tercera ola, ¿no? Empieza cuando las mujeres analizan y visibilizan la urgencia de políticas públicas que pongan a las mujeres en el centro y sus derechos, visibilizando la urgente necesidad de decir ya no más patriarcado. En los 60 además se da la aparición del sujeto joven, que creo que es un tema importante ahora en la cuarta ola, y la idea del cambio generacional. Y desde los años 70 cobran importancia las diversidades también dentro de la revisión acerca de los derechos sexuales y reproductivos, las brechas de desigualdad y el multiculturalismo. Debo enfatizar que el feminismo ilustrado de la primera ola y el sufragismo de la segunda ola han sido criticados por los feminismos descoloniales y otros feminismos como el feminismo negro o el chicano, por asumir que sus ideas representaban la realidad de todas las mujeres. Y tienen razón. Por ejemplo, hay evidencia que en muchas sociedades africanas tradicionales no hay una construcción de dimorfismo sexual y de género binaria, o que civilizaciones originarias de nuestro continente tenían formas de organización del género que no corresponden a las de la cristiandad europea,
o que en comunidades indígenas las rígidas líneas divisorias entre el espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres que postula el feminismo ilustrado no encaja muy bien y no admite una comprensión adecuada sobre la participación, por ejemplo, de mujeres indígenas y mestizas en su vida comunitaria. Así que, bueno, se nutren con estas distintas corrientes del feminismo en la tercera ola, pero se continúa muy claramente, eso sí, en la lucha por la igualdad. Hay reflexiones importantes reivindicando, como decía, la diversidad de las mujeres e iniciando incluso la discusión hacia fines, digamos, de esta tercera ola, de si el sujeto político del movimiento son únicamente las mujeres o también las personas de la diversidad y la disidencia sexual. Y yo creo que los debates y las reflexiones son muy importantes mientras se mantengan así, en un debate, en un diálogo, en construcción. Lo que es inadmisible son las expresiones violentas hacia los feminismos que hoy vemos, que están reflejando cerrazón e incluso una postura de odio y cancelación, como le ha sucedido al panel de compañeras que desde el CIEG de la UNAM organizaron un foro que se llama Aclaraciones necesarias sobre las categorías de sexo y género, que está ocurriendo en paralelo en este momento. Esperemos que esté ocurriendo porque estaba convocado, si es que la misoginia y los discursos de odio no están boicoteándolo como prometieron. Nuestra sororidad con Marcela Lagarde, Amelia Valcárcel, Alda Facio, Andrea Medina, Aimé Vega y Angélica de la Peña, que son las ponentes de este foro que está sucediendo en paralelo a este, donde tenemos a nuestra admirada Rosa Belli. Para finalizar mi intervención, decir que con el cambio al siglo XXI, con las nuevas tecnologías, la rapidez de la adopción de todas las herramientas del mundo digital, pues estos son elementos que dan paso de la tercera a la cuarta ola, que toman fuerza con la llegada del nuevo milenio y más aún, creo, desde la segunda década de este milenio, con la viralización, especialmente a partir del 2012, de campañas y movilizaciones que llevaron consignas de las marchas a la virtualidad, con hashtags como ni una menos, ni una más, vivas nos queremos, aborto legal ya, además de otras pensadas y reproducidas desde su origen en plataformas virtuales como el Me Too o el He for She, y muchas otras que han contribuido a afianzar como nunca, creo, una conciencia feminista global. Y así nos encontramos viviendo una cuarta ola cuyas características pues precisamente son esta multidimensionalidad, esta idea de que el mundo es pequeño, pero también con preocupaciones muy locales y ampliamente diversas por la diversidad de las mujeres, con gran interacción que retoma en la agenda muchas de las reivindicaciones aún no cumplidas, porque aunque ya la igualdad está bastante avanzada en muchos países. Hay países en Europa, en Estados Unidos, donde pues ya prácticamente podríamos decir que se ha alcanzado en muchos sentidos la igualdad. La verdad es que para muchas otras partes del mundo esta no es la realidad de muchas mujeres. Y pues eso coloca en la mesa estos debates, ¿no? Los debates no nada más del privilegio del varón y de la masculinidad hegemónica respecto a las mujeres, sino también de los privilegios de unas mujeres respecto a otras, ¿no? También esta cuarta ola trata mucho de un tema que es, pues, terriblemente presente, las violencias de género contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y cómo, pese a cambios en legislaciones nacionales en México, por ejemplo, tenemos desde el 2007, impulsada por Marcela Lagarde y otras compañeras, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aún no logramos la erradicación, la eliminación de las violencias. Esta cuarta ola también es el espacio de los feminismos contrahegemónicos. Como diría Claudia Corol, hoy hay un feminismo autónomo, hay un feminismo institucional, hay un feminismo académico, hay un feminismo descolonial, hay un feminismo del sur, hay un feminismo comunitario, hay un feminismo negro, hay un feminismo campesino, hay un feminismo popular. Hay muchos modos de feminismos y hay feminismos que son de muchos modos y no modas. Este tiempo en México está enmarcado también por la exigencia de una vida libre de violencia para todas, por continuar la lucha por nuestros derechos políticos que logramos en 2019 poner a nivel constitucional la paridad en todo y hoy en efecto
todos los congresos, el Congreso Federal y los congresos estatales son paritarios y en algunos, como el de Oaxaca, hay más mujeres que hombres porque en efecto la paridad no es solo un piso, no es un techo, es un piso. Y con el innegable empuje de las jóvenes que salen a las calles, que arman estrategias a través de las redes sociales. Y vamos a hablar pues de todo esto hoy con nuestra querida doctora Rosa Cobo, quien ha dicho, la lucha feminista actual ha conseguido ser global, heterogénea, intergeneracional y basada en el ciberactivismo. Es la primera vez que el feminismo no entiende de regiones ni de países. Por muchas razones en México y en Oaxaca en particular, necesitamos continuar escuchando de mujeres expertas en el análisis de los feminismos y qué mejor manera a través de la mente increíble y de la palabra de Rosa Cobo. Y así que aprovechemos, aprendamos, amigas. Le quiero pedir, también decirle a mi querida Sara Flores, le agradezco la insistencia, ahora sí que fue insistencialista para lograr que Rosa pudiera estar esta mañana de México y tarde de España con nosotras. Gracias, Sara, adelante. Gracias, maestra. Ahora voy a darle la participación a la doctora Rosa Cobo. Adelante, doctora, por favor. Su micrófono. Muchísimas gracias. No podía ser de otra manera empezarse con el capítulo de los agradecimientos. En primer lugar, a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la maestra Ana Vázquez, a las titulares de las instancias municipales de las mujeres de Oaxaca, a los enlaces de género también del estado de Oaxaca, muy particularmente también a Sara, que como decía Ana, ha insistido una y otra vez con muchísima educación y con muchísimo estilo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Y bueno, muchas gracias también a quienes están al otro lado del ordenador, a mujeres de México, mujeres de España, he visto que de Argentina, de Chile, en fin, de América Latina. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, yo cuando voy a hacer una reflexión sobre la cuarta ola feminista, siempre hago una pequeña reflexión previa sobre la primera, la segunda y la tercera ola feminista. Hoy no sé muy bien si hacerlo porque Ana ha hecho ya la explicación, ¿no?, de las tres olas, pero aún así todo me gustaría señalar algunas cosas. La primera, que la cuarta ola no ha sido una improvisación política ni ha sido una improvisación histórica. Que la cuarta ola tiene raíces muy profundas y que esas raíces tan profundas son raíces conceptuales, son raíces políticas. Y esas raíces conceptuales y esas raíces políticas tienen 3 siglos de historia. Solamente cuando... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que hay muchos feminismos. Yo aquí suscribiría, si me permiten, la idea de Celia Morós, que feminismo solo hay uno, que es el emancipatorio. Otra cosa muy distinta es que dentro del feminismo haya conceptualizaciones teóricas y haya estrategias políticas que son diferentes, porque no puede ser la misma la agenda política feminista en México que en España, ni puede ser la misma en España que en Suecia. Creo que desdichadamente para las españolas, por cierto, pero bueno, ya sería otra discusión diferente, ¿no? Por lo tanto, yo reivindico la existencia de un feminismo que constituye su aparato conceptual y sus luchas políticas en sociedades concretas a las que tiene que dar respuesta a las mujeres de esa sociedad. Es inviable, sería completamente absurdo que en países que han padecido la colonización española, por poner un ejemplo, no hubiese reflexiones críticas con el colonialismo. Eso es, y es imposible que si existen reflexiones críticas con el colonialismo,
es imposible que esas reflexiones no encuentren un lugar para desarrollarse dentro del feminismo. Entonces, yo creo que perspectivas teóricas hay muchas, pero yo creo que hay un grandísimo movimiento social que es muy complejo, que es indudablemente heterogéneo, y de la misma forma que las mujeres, yo creo que constituimos un solo genérico, pero es un genérico plural en su interior y con enormes diferencias entre unas y otras. No es lo mismo ser una mujer de clase alta en un país del norte que una mujer de clase popular en un país del sur. Y no es lo mismo ser una mujer con estudios y una mujer perteneciente a las clases medias acomodadas en México que una mujer que pertenece a los pueblos originarios y que no tiene recursos. Entonces, esto lo digo porque yo no me gustaría muchísimo, no me estoy investigando, no pongo tanto el énfasis entre el norte y el sur, que hay una desigualdad que es obvia e innegable, sino que reconozco la existencia de que en uno de cada país, en todos los países del norte y del sur, hay un primer mundo y un tercer mundo. Hay quien no tiene nada y hay quien tiene mucho. De modo que me pasaría aquí un poco a este análisis marxista de que tenemos la obligación de reconocer quiénes son las élites económicas, políticas y culturales dominantes e interpelarlas porque tienen la responsabilidad de quienes no tienen nada. Dicho esto, quería decir que en el siglo XVIII la primera ola, y es lo único que voy a decir de esta ola, va a colocar en el centro del escenario político el principio ético y político de igualdad. Esto es muy importante. Es muy importante porque en el siglo XVIII van a aparecer dos conceptualizaciones de igualdad. Va a aparecer una conceptualización de igualdad liberal y va a aparecer una conceptualización de igualdad mucho más radical. Yo quiero deciros que el feminismo, sobre todo, se va a desarrollar dentro de esa concepción radical de la igualdad. Esto lo explica muy bien una marxista, una feminista marxista italiana que se llama Lidia Chirillo, que dirá que el feminismo siempre es de izquierdas y que si en algún momento no es de izquierdas es porque tropezó y germinó en un lugar que no le correspondía. Siempre hay teorías que nacen para vivir poco y que son arrojadas al basurero de la historia. Bueno, fue extraordinariamente importante esta idea de igualdad, esta idea radical de igualdad, y fue extraordinariamente importante esta idea de libertad. En torno a esas ideas se constituyó el feminismo. En torno a esas ideas, es por eso, quizá, porque esto surgió en el contexto de la Ilustración, quizá por lo que se habla de feminismo ilustrado. Yo creo que todos los feminismos son ilustrados, porque los feminismos nacen y se desarrollan en momentos en los que existe cierta exaltación del conocimiento, cierta exaltación de la cultura, cierta exaltación de la racionalidad. A las mujeres no nos interesan los irracionalismos les interesan a las clases dominantes, a los sectores que tienen posiciones de poder. Esto fue el siglo XVIII y en el siglo terminó a principios del siglo XIX y parecía que esa primera ola feminista no iba casi a tener ninguna, parecía que había sido un episodio aislado, pero no fue un episodio aislado porque 50 años después, con una fuerza completamente insólita, va a nacer o se va a gestar la segunda ola feminista. La primera vez en la historia en la que el feminismo se convierte en un movimiento de masas. También la primera vez en la historia en la que el feminismo se desarrolla en toda América Latina, desde Centroamérica y el Caribe hasta Tierra de Fuego. Las ideas feministas se van a desarrollar o bien en el contexto y al abrigo de movimientos populares o bien en el contexto y al abrigo de movimientos más culturales. Pero en todo caso es fundamental comprender que el sufragismo es un fenómeno que se constituyó fundamentalmente o inicialmente en Estados Unidos y en Inglaterra
pero que, no en España, por cierto, pero que se fue desarrollando en otros países europeos y también en América Latina. Esto es importantísimo y es muy importante porque es fundamental no distorsionar la historia. No podemos distorsionar la historia para acomodarla a nuestros prejuicios. La realidad del asunto es que el feminismo en América Latina se fue desarrollando con una fuerza extraordinaria. Va a acabar con la Primera Guerra Mundial y también parecerá, como esto siempre nos pasa a las feministas, cuando vemos que hay una eclosión feminista, siempre nos preguntamos, ¿y después esto se quedará aquí o continuará? Bueno, pues esta segunda ola, es verdad que se acabó, pero no se acabó del todo, porque las ideas feministas no se acaban nunca. De la misma forma que no se acaban nunca las reivindicaciones de clase, de la misma forma que no se acaban nunca las reivindicaciones culturales ni las reivindicaciones raciales. Cada vez que hay grupos, cada vez que hay colectivos, cada vez que hay culturas y razas que están siendo explotadas, oprimidas y discriminadas, siempre surgen interpelaciones en su interior que en algún momento histórico van a cuajar. Esto es lo que ocurrió con el feminismo, con la tercera ola feminista, que a partir de los años 60 se va a desarrollar y se va a articular alrededor de un movimiento que va a ser denominado como feminismo radical. Solamente quiero hacer aquí un pequeñísimo inciso. Y digo que quiero hacer un pequeñísimo inciso porque no se puede comprender la cuarta ola feminista si no analizamos de una manera muy pormenorizada esas raíces que se van a desarrollar en la tercera ola feminista en el contexto del feminismo radical. El feminismo radical va a poner una tesis encima de la mesa. Esa tesis es la siguiente. ¿Dónde se encuentra el origen de la opresión de las mujeres? Y el feminismo radical va a señalar que el origen de la opresión de las mujeres radica, se encuentra, su lugar es en las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Los varones necesitan controlar la sexualidad y necesitan controlar la reproducción de las mujeres para mantener su posición de poder. ¿O es una casualidad las luchas que estamos dando para conseguir que se hagan leyes de aborto, que casi siempre son, por cierto, escasas? No, eso habla de la necesidad masculina y patriarcal de controlar la sexualidad, la reproducción de las mujeres, pero también la sexualidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio, al igual que la prostitución, han sido históricamente formas para que los varones pudiesen acceder a la sexualidad y a los cuerpos de las mujeres. Entonces, os pido que no os olvidéis de esta tesis que tiene un carácter fundacional y constitutivo para el feminismo radical y donde encontraremos las raíces de la cuarta ola feminista. Decir también que cada ola ha significado siempre una ampliación geográfica respecto a la anterior. Para decirlo de otra manera, con cada ola se ha ensanchado el espacio en el que se ha desarrollado el feminismo. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué podemos hablar de una cuarta ola? Hay mucha discusión. ¿Hay una cuarta ola o no hay una cuarta ola? ¿Hay otra cosa o qué es lo que hay? Bueno, yo voy a mantener que claro que existe una cuarta ola feminista, que esta cuarta ola feminista se ha gestado a comienzos del siglo XX, ha comenzado a cuajar desde el 2010 aproximadamente, de una forma progresiva y cada vez más amplia. Y creo que podemos hablar de una cuarta ola feminista por una razón, porque el feminismo se ha convertido ahora en un movimiento de masas, porque por primera vez en la historia el feminismo se ha globalizado y no hay países, no hay continentes, no hay zonas en el mundo en el que no haya ideas feministas. Puede haber países fuertemente, ¿cómo podríamos decir?, difíciles para las mujeres, en los cuales a las mujeres se las explota, se las oprime, se las discrimina, pero a pesar de todo, aunque no haya un movimiento feminista muy desarrollado, encontramos ideas feministas. A veces las encontramos en ONGs,
en organizaciones de derechos humanos, pero no hay ningún lugar en el mundo en el que las ideas feministas no hayan encontrado un lugar. Y eso habla mucho del feminismo y habla mucho de cuál es la situación de las mujeres. Hay otro elemento del feminismo que me parece que es importante, es su carácter intergeneracional. Yo, que no quiero ser una abuelita de las batallas, ¿no? Pero yo recuerdo cuando en España el feminismo estaba compuesto fundamentalmente y mayoritariamente por mujeres a partir de los 40 años. Y como a partir del año 2018, miles y miles y miles de mujeres muy jóvenes, de mujeres que estaban en secundaria, de mujeres que estaban en universidad, entran al movimiento feminista y nos envían un mensaje. Es el mejor mensaje que nos podían enviar. Es que hay relevo. El feminismo no muere con las viejas feministas. El feminismo ha encontrado nuevas generaciones de mujeres que lo están resignificando y que lo están haciendo a su manera. Por lo tanto, el carácter intergeneracional del feminismo, así como su globalización, es una marca fundamental de la cuarta ola feminista. Como otra marca fundamental es la utilización, también por primera vez en la historia, de las redes sociales y de la puesta en práctica de una nueva modalidad de lucha feminista, que es la lucha ciberactivista. Esto es específico y singulariza a nuestra cuarta ola, además de que es un movimiento de masas que tiene un carácter global, y eso es importante. Me gusta muchísimo decir, y no os preocupéis que no me voy a alargar mucho, pero me gusta mucho decir porque las feministas pensamos en dos términos distintos. Pensamos desde el acto de la opresión y pensamos desde el acto de la emancipación. No podemos solamente contar la historia de nuestra opresión, no podemos contar solo la historia de nuestra explotación. Tenemos que contar también la historia de nuestra emancipación, es decir, las luchas que damos. Y por eso a mí me gusta muchísimo decir cómo en España en el año 2018 millones de mujeres salieron a las calles con un grito unánime: no queremos más violencia sexual. Quiero deciros también que yo sé que lo sabéis, pero me parece que esto tiene un carácter pedagógico. Quiero recordar con muchísima emoción esas miles y miles de mujeres argentinas que en Buenos Aires, a las puertas del Congreso, con velas encendidas, estaban esperando cuál era la votación sobre la ley del aborto, que finalmente han conseguido, porque las luchas siempre, siempre, siempre tienen su éxito. Y no me puedo olvidar de esas mujeres de Chile tan jóvenes que estaban en secundaria, en liceos, en institutos, en universidad, que pusieron su malestar encima de la mesa y comenzaron a movilizarse. Y no se puede entender esta nueva constitución, ni se puede entender este nuevo gobierno sin ese feminismo que alteró y que movilizó los cimientos de la sociedad chilena. Y tampoco podemos olvidarnos de esas mujeres turcas, que eran muy pocas, que recorrieron Turquía pidiendo que se respetasen los derechos humanos de las mujeres desde el sur hasta el norte. Ni esas mujeres polacas que lucharon titánicamente, con un éxito relativo, por cierto, para que no les arrancasen un derecho que habían conseguido, que era el derecho al aborto. Ni esas mujeres de Arabia Saudí que se quitaron sus pañuelos y sus burkas y los colocaron en los semáforos. Ni esas mujeres de India que, agarradas del brazo, hicieron cadenas de decenas y decenas de kilómetros pidiendo que cesase la violencia sexual contra ellas. Ni tampoco el Me Too, por supuesto, que tuvo indudablemente un carácter de espolear, ¿no?, todo este proceso. Esto es la prueba irrefutable de que el feminismo hoy, en el siglo XXI, tiene una dimensión global, no solamente como movimiento, sino también sus ideas. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta que es la siguiente: ¿por qué secuenciar el feminismo por olas? ¿Por qué hay quien rechaza esta secuenciación, ¿no? ¿Por qué primera ola, segunda, tercera, cuarta? Podríamos hablar de otra manera, podríamos encontrar otra clasificación. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hablar de 4 olas o hablar de las olas feministas
es algo que nace del feminismo. Las feministas, como todo genérico oprimido, necesita necesariamente contar su propio relato y no permitir que sean otros quienes lo cuenten, porque los otros que lo cuentan van a ser quienes tienen poder y quienes van a querer distorsionarlo. Pero sobre todo porque hablar de 4 olas es hablar de pasado, es hablar de genealogía, es hablar de historia. Resulta que las feministas tenemos más genealogía, tenemos más pasado y tenemos más historia que, por poner un pequeño ejemplo, que la que tiene el marxismo. Y digo que es un pequeño ejemplo, no porque yo sea crítica con el marxismo, que no lo soy, que creo que es imposible poder comprender la pobreza e incluso la feminización de la pobreza sin acudir a categorías marxistas, pero sencillamente tenemos más historia. Y eso es fundamental, porque la historia es la condición de posibilidad para hacer una alternativa política para el futuro. Pero hablar de olas, eso también es muy importante, porque la idea de la ola es una metáfora, es una imagen muy poderosa. Y las feministas necesitamos imágenes que sean poderosas, que hagan posible que la gente entienda. No, y no hablo de quienes no quieren entender, que a esos no van a entender nunca nada, les digamos lo que les digamos. Pero sí hay gente que no ha comprendido porque no ha tropezado con el feminismo, porque no ha politizado su propio malestar, en el caso de muchas mujeres. Bueno, pues yo creo que la idea de las olas, en este sentido, es una imagen importante, me parece a mí, o rentable políticamente. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos interpretar la 4ª ola feminista? Yo creo que la 4ª ola feminista ha de ser interpretada como una respuesta a la reacción patriarcal. Una reacción patriarcal poderosísima, muy poderosa, que se puso en marcha en la década de los 80, tanto que el sistema patriarcal y muchísimos varones comprendieron que las mujeres habían obtenido derechos. Entonces pusieron en marcha algo que parecía que no era político, pero que era fundamentalmente político. Esto lo explica muy bien Susan Faludi con su libro Reacción, ¿no? Esta reacción supuso una rearticulación ideológica, política, material del sistema patriarcal. Ahora, importante señalar que tenemos que distinguir cuando estamos en una posición reactiva a cuando estamos en una posición que no es reactiva. La reacción patriarcal nos coloca siempre a la defensiva. Es decir, cuando tenemos que defender derechos que nos quieren arrancar que ya teníamos. Eso es lo que hace la reacción patriarcal. Tratar de, ahora, cuando abandonamos esa fase de estar a la defensiva y pasamos a la ofensiva, lo que quieren es no concedernos los nuevos derechos que ponemos en pie las feministas. Y esto es importantísimo y tenemos que hacernos preguntas de dónde estamos ahora, porque no, las cosas luego no son tan sencillas, ¿no? Y además porque esto no ocurre lo mismo en todos los sitios. Una cosa es la situación de España, otra cosa es la situación de México, otra cosa es la situación de India, depende de muchísimas variables, ¿no? Ahora, lo que más me importa explicar es por qué ha sucedido esta 4ª ola feminista. ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que esta 4ª ola feminista haya estallado y se haya convertido en un tsunami que cada vez que yo pienso en esta 4ª ola feminista no puedo por menos de acordarme del manifiesto comunista de Marx, ¿no? Cuando decía que un fantasma recorre el mundo, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha sido la 4ª ola, nada más que no ha sido un fantasma, ha sido una realidad material imposible de soslayarse, ¿no? Bueno, pues para que esta ola haya sido, para que esta ola feminista haya sido posible, ha tenido, y en esto quiero decirlo con la mayor precisión que pueda, ¿no? Ha tenido que desarrollarse un proceso teórico, político, estratégico dentro del feminismo. Mirad, a partir de finales de la década de los 80
desde lo que se denominó el feminismo de la diferencia hasta lo que podríamos denominar los posfeminismos o como queramos llamarlo, el feminismo va a iniciar una larga mirada hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro digo lo siguiente: el feminismo va a estar 2 décadas pensando, o igual si alguien me dice que son 3, pues yo lo podría aceptar, porque esto yo sé que es... el feminismo va a hacer una reflexión sobre 2 cuestiones. Sobre las mujeres como un genérico oprimido, pero que no todas somos idénticas, porque las mujeres no somos idénticas. Las mujeres, las feministas, tenemos como aspiración política a que las mujeres tengamos los mismos derechos, pero las mujeres venimos de culturas distintas, de razas distintas, de orientaciones sexuales distintas, de clases sociales distintas. Por lo tanto, importante en sí, tenía lógica el feminismo mirarse a las mujeres y dijese: oye, las mujeres del sur viven de una manera, las mujeres del sur ricas viven de una manera, las mujeres del sur pobre viven de otra manera. En el norte ocurre lo mismo, ¿no? En todos los sitios ocurre lo mismo. Y además de poner su foco en las mujeres, pone su foco también en el movimiento feminista. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es la estrategia? Claro, esto va a tener un problema. Y el problema es que el feminismo no va a poner su mirada tanto en quien oprime como en quienes son oprimidos. Y esta idea es fundamental, porque no es lo mismo poner la mirada política y teórica fundamental sobre los mecanismos de dominio masculino, sobre los mecanismos de dominio patriarcal, que poner la mirada sobre quienes estamos oprimidos y decir: estas están más, estas están menos, estas son blancas, estas son negras, estas son del norte, estas son del sur. La mirada esa, según la hagamos a un lugar o a otro, nos va a dar como resultado un mapa, por decirlo de esta manera, distinto. El recorrido más o menos es este. Desde que el feminismo marca la diferencia cuasi ontológica entre hombres y mujeres, hasta las diferencias y desigualdades entre las mujeres, en ese recorrido que va desde el feminismo de la diferencia hasta feminismos que son posfeminismos o feminismos, como los queramos llamar, ¿no? Ese es el territorio en el cual la mirada fundamental va a ser una mirada un tanto endogámica, va a ser una mirada sobre las mujeres, sobre el propio movimiento, sobre la legitimidad del movimiento, sobre si una parte del movimiento es legítima y otra parte no lo es. Bueno, aquí se va a convertir en hegemónico el paradigma del reconocimiento. Y este discurso va a cuestionar la idea del feminismo y de las mujeres como sujeto político. Este es uno de los grandes debates que hay hoy. Y nos vamos a encontrar con un corpus teórico que es nuevo. Es un corpus teórico que aparece en palabras como interseccionalidad, transactivismo, teoría queer, identidad, reconocimiento, heteropatriarcado. Estas 2 o 3 décadas del feminismo, yo creo que es fundamentalmente la década de los 90 y la primera década del siglo XX, va a ser un feminismo que va a consagrar a ver cómo llamarlo, va a consagrar la primacía de las diferencias entre las mujeres. Va a consagrar, digamos, la mirada sobre el propio movimiento. Bueno, es en este proceso que nos vamos a encontrar con el análisis de mujeres que son privilegiadas. Fijaros, no se va a hablar tanto de privilegios patriarcales como de privilegios de mujeres de clase alta o clase acomodada o
sobre mujeres que tienen menos recursos, mujeres del norte sobre mujeres del sur. Y aquí es donde van a hacer esa idea del feminismo hegemónico. Y esto, lo que quiero que veáis es que esta reflexión que va a tener lugar en el feminismo va a poner el foco en los conflictos entre las mujeres. Y ya adelanto que un feminismo que ponga el foco fundamentalmente en los conflictos entre las mujeres va a ser un feminismo que no va a tener éxitos. Eso es algo que yo no lo hubiese dicho hace 3 años, pero que hoy, quizá porque lo he trabajado más, me encuentro con cierta, como que pienso que tengo razones, ¿no?, para poder decirlo. Aquí también se va a producir, sobre todo en Europa, una deriva, bueno, pero también en América Latina, con el feminismo autónomo, una deriva fuertemente crítica hacia las políticas públicas. Y esto nos daría para una sesión muy interesante. ¿Son útiles? ¿No son útiles? Igual son útiles si son transformadoras, igual no son útiles si no lo son, igual tienen la apariencia de no ser útiles porque no tienen grandes efectos, pero sin embargo subterráneamente están poniendo las condiciones para que se produzcan cambios dentro de 5 años o de 10 años. Bueno, esto no es mi tema, también tengo que decíroslo, pero es imposible entender esta cuarta ola feminista sin esta crítica, ¿no? Bueno, si surge la cuarta ola feminista es porque el feminismo va a abandonar momentáneamente esa endogamia, esa mirada hacia adentro, y va a girar la mirada hacia afuera. Va a volver a poner la mirada en las prácticas patriarcales. Y la idea de los conflictos se van a ver compensados por una política de alianzas. En España, en el año 2015, hubo un movimiento, una movilización insólita contra la violencia. En el año 2013, para que no nos recortasen el aborto. Bueno, esto marca, sin esto no hubiese podido haber esta enorme eclosión que ha supuesto la cuarta ola feminista. Abandonar momentáneamente, no abandonar, sino colocar en otro lugar los conflictos y sustituirlos por una política de alianzas, de afinidades, de convergencias. Esto es lo que va a pasar. Ahora, ha durado poco. Esta es una de las conclusiones, creo yo. En fin. Y cuando esta mirada cambia el corpus conceptual. Y aparece el tema de acoso sexual, aparece brecha salarial, aparece violencia sexual, aparece amor romántico, masculinidad hegemónica, cultura de la violación y, sobre todo, y esto me parece crucial, va a regresar otra vez al corazón del feminismo el término de patriarcado. En esa mirada anterior había sido medio sustituido por el término de heteropatriarcado. Solamente en un minuto deciros que este proceso lo ejemplifica muy bien una de las teóricas de los feminismos críticos con el colonialismo, una mujer india que se llama Mohanty, que va a escribir un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente. Un texto con el que yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero que sin embargo tuvo la extraordinaria inteligencia de poner el dedo en la llaga. Tuvo la extraordinaria inteligencia de dar nombre a un profundo malestar que había en sectores del feminismo. Y es la hegemonía de Occidente en todos los ámbitos de la vida cultural, política, económica, y que desde luego se concretaba en el caso de las mujeres. Este texto, escrito en el año 1984 por Mohanty, va a significar esa mirada hacia adentro, esa mirada un tanto endogámica del feminismo. Pero esta mujer, Mohanty, grande, que es muy grande, por cierto, india, en una universidad norteamericana, va a reescribir ese artículo en el año 2003 y lo va a llamar De vuelta a Bajo los ojos de Occidente. Y este texto a mí me gusta mucho por el significado simbólico que tiene, porque va a significar la mirada otra vez hacia afuera. Es decir,
Mohanty dice: las diferencias entre las mujeres son fundamentales, si no las reconocemos no avanzamos, pero si nos varamos en las diferencias tampoco avanzamos. Por lo tanto, tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer convergencias, tenemos que volver otra vez a hacer estrategias de unidad. Y por eso creo que estos dos textos, el del 84 y el del 2003, significan en realidad dos fases del feminismo que creo que han sido extraordinariamente importantes y que la segunda fase ha sido crucial, ¿no? Me vais a permitir que también aquí meta otra idea que es importante, y es que junto a todos estos debates teóricos, conceptuales, políticos, hay también otra cosa, y hay una disputa dentro del feminismo para ver quién detenta el control ideológico, el control conceptual, el control político del movimiento feminista. Que tampoco tenemos que asombrarnos tanto, porque eso pasa en todos los partidos, en todos los movimientos, forma parte de nuestra vida siempre, es decir, bueno, de nuestras organizaciones, ¿no? Siempre hay unos que quieren, unos que son más moderados, otros que son más radicales, unos que ven más fácil obtener poder, otros, en fin. Bueno, yo creo que este es un hecho que está teniendo lugar dentro del feminismo, lo está teniendo en España, no solamente en España, también en México, creo que es clarísimo. Bueno, pues yo creo que es muy importante señalar la coincidencia, y esta es una idea que me parece que es fundamental, cómo coinciden la reacción patriarcal, la exaltación del paradigma del reconocimiento con la mirada hacia adentro del feminismo, hacia las mujeres y hacia el movimiento feminista. Porque ahora voy a hablar del capitalismo, porque claro, no hablar del capitalismo en la cuarta ola es completamente absurdo. Ahora, voy a hacer otro pequeñísimo inciso y voy a acabar en 5 minutos, en 7, o en 8, como mucho. Y es que, si bien creo que es verdad que esa mirada hacia adentro, que ha durado más de 2 décadas, de pronto se afloja y genera una mirada hacia afuera y pone el foco en el dominio masculino, sobre las vidas individuales de las mujeres, en el dominio patriarcal en nuestras sociedades, si bien esto pasa, ahora creo que estamos viviendo un momento en el que se está reforzando esa mirada otra vez hacia adentro. ¿Y cómo lo está haciendo? Yo creo que lo está haciendo de la mano de sectores del movimiento LGTB y de sectores y de la propia teoría queer, que están poniendo en duda algo que no es nuevo, y que ya lo hizo, por cierto, el marxismo, que es poner en duda que el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Ya el marxismo, con su legitimidad y con el poder que tenía, ya nos contó por activa y por pasiva, una y otra vez, que el sujeto político del feminismo no podían ser las mujeres, que tenían que ser las mujeres obreras. Como si no todas las mujeres estuviésemos sometidas a violencia, y a violencia sexual de una manera muy particular. Bueno, ahora se reedita. En realidad, siempre que el feminismo es fuerte, esto aparece. Esto es, tenemos que contar con ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay intentos de que esa mirada hacia afuera se debilite para que se vuelque, para que se dirija hacia adentro. Y aquí no puedo dejar de decir que este movimiento, que probablemente es un movimiento interesado en el buen sentido del término, ¿no? O sea, porque cada movimiento, pues trata de poner en pie aquello que cree que le beneficia, ¿no? Pero creo que es un movimiento que está siendo torticeramente utilizado por sectores del sistema patriarcal. Eso es lo que creo. Creo que hay sectores masculinos y patriarcales que están interesados en que no pongamos la mirada en ellos. Y sin embargo, no podemos hacer otra cosa que poner la mirada en ellos. Pero además hay otra diferencia, y es que este debate es un debate que en realidad no es un debate intrafeminista. Porque el debate intrafeminista es si las feministas discutimos acerca de qué teoría nos representa más, si discutimos acerca de cuál es la estrategia
Y es lógico que haya diferencias estratégicas y teóricas, faltaría más. Aquí es que de pronto ha aparecido un movimiento que no tiene historia, un movimiento que no tiene gente, y digo gente en el sentido que no tiene un movimiento que no tiene movimiento o que no puede convertirse en un movimiento de masas, y que yo creo que ha entendido que el feminismo puede ser un vehículo fundamental para poder cumplir, llevar a cabo su agenda política. El siguiente elemento, que es fundamental para que estalle esta segunda ola, y para que cambie esa mirada de dentro para afuera, tiene que ver con la presencia inequívoca del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal es lo peor que nos ha pasado en los últimos 50 años, sin ninguna duda, porque está resignificando lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, sobre todo está resignificando lo que tienen que hacer, las funciones que tienen que cumplir las mujeres que están en situación de pobreza. Bueno, yo creo que el capitalismo siempre ha establecido una alianza con el patriarcado, podríamos explicarlo con muchos ejemplos, pero creo que hoy la alianza entre capitalismo y patriarcado es de una naturaleza distinta. ¿Por qué? Porque el patriarcado se quedó muy tocado después del feminismo radical, perdió muchísima legitimidad. Muchos varones no se atrevían a decir muchas cosas que hoy las pueden decir con la desvergüenza con la que tienen, ¿no? Hoy, por primera vez, el capitalismo neoliberal articula y vehicula demandas patriarcales. Si no fuese por el capitalismo, la prostitución no sería un grandísimo mercado global. Si no fuese por el capitalismo, la pornografía no sería una industria global. Si no fuese por el capitalismo neoliberal, las mujeres más pobres no estarían ni en la prostitución ni en la pornografía, ni serían madres de alquiler. Aquí tenemos Ucrania con la guerra. Ahora, en fin, vamos, poco les importaba a los dirigentes de Ucrania, sino que muy bien hicieron de las madres de alquiler una estrategia de desarrollo de ese país. Y, en fin, si no fuese por el capitalismo neoliberal, no tendríamos las maquilas que tenemos, que las más feminizadas son las menos cualificadas. Y aquí yo lo veo de esta manera, es como si el patriarcado estuviese viviendo, bueno, yo lo veo así, una crisis de legitimación fuerte del capitalismo, acudiese como una bombona de oxígeno para seguir dotándole, para seguir dándole un poco de vida. Por lo tanto, el capitalismo ayuda al sistema patriarcal, articulando realidades patriarcales en clave económica, pero también el capitalismo ha aportado otra cosa al sistema patriarcal, que es uno de los grandes peligros que nos acechan, es el discurso de la libertad individual frente al discurso de la igualdad. Ese es el tema. Solamente puede haber libertad cuando hay igualdad. El discurso de Vargas Llosa de la exaltación de la libertad, y cuidado que a mí me gusta cómo escribe Vargas Llosa, por cierto, el discurso de exaltación cuando él habla de América Latina, de la idea de libertad, es una falacia. La libertad solamente existe cuando hay igualdad, cuando las mujeres pueden ejercer, no solamente tener formalmente sus derechos, sino también ejercerlos. Ya solamente decir dos cosas en 2 minutos. La primera es que la cuarta ola feminista ha colocado un significante nuevo en el espacio público. Y ese significante es la violencia sexual. La violencia sexual no se reduce, aunque haya países que se incorporan a la democracia. Y sin embargo, no parece que la democracia pierda legitimidad porque se ejerza cada vez más violencia sexual contra las mujeres. Bueno, yo creo que la realidad que respalda este significante es lo que nos ha conducido al feminismo a hacer una crítica de fondo muy bien argumentada a la prostitución y a la pornografía, pero también a los vientres de alquiler. Y claro, cada ola feminista tiene su cuerpo vindicativo.
¿Cuál es el cuerpo vindicativo de la cuarta ola feminista? A mí me parece que en el corazón de la cuarta ola feminista está la violencia sexual. La violencia sexual es ese concepto que atraviesa el feminismo del siglo XXI y que lo atraviesa en Turquía, en Polonia, en Rusia, y en Ucrania, y en México, y en Chile, y en Argentina, y en India. La violencia sexual se identificó en la tercera ola feminista, pero hoy se ha convertido en una vindicación política de carácter central. Y aquí la prostitución y la pornografía, con su radical globalización, han tenido desde luego mucho que ver. Ahora bien, creo que si bien la violencia sexual es fundamental, yo creo que hay otro elemento también fundamental y es la explotación económica de las mujeres. Y yo aquí quiero decir que el sistema patriarcal y el sistema capitalista neoliberal tienen una propuesta para las mujeres. Tienen una propuesta para que este mundo nuevo que están haciendo, este mundo liderado por el capitalismo neoliberal, las mujeres tenemos que ocupar espacios y tenemos que ejercer algunas funciones. ¿Cuáles son esas? Yo creo que el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal piensan en las mujeres como servidoras sexuales, como servidoras reproductivas, como servidoras domésticas y como servidoras laborales. La maquila, el trabajo doméstico, los vientres de alquiler, la prostitución y la pornografía es el destino que el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal está ofreciendo a las mujeres más pobres. Primero a las más pobres, después ya vendrán a las mujeres de clase media. Por supuesto, yo creo que estas dos son las dos grandes vindicaciones que articulan esta cuarta ola feminista. Estas vindicaciones arrastran otras como la paridad, etcétera, aunque ya el sistema patriarcal ya se encarga de que la paridad sea técnica y no política. Se encarga de poner a mujeres que no son feministas, se encarga de tantísimas cosas, ¿no? Pero este cuerpo vindicativo, centrado en la violencia sexual, en la explotación sexual y económica y reproductiva, pues arrastra otras muchas vindicaciones siempre. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque quizá lo más importante de todo sea, a mí siempre lo que más me interesa, sin ninguna duda, es el debate, pero decir que las feministas tenemos algunos retos. El primero de ellos es desenmascarar la alianza entre patriarcado y capitalismo neoliberal. Saber lo que le corresponde a uno y a otro y saber de qué manera han establecido una alianza que, no exagero si digo, que es una alianza criminal. Si desenmascaramos esto, vamos a poder comprender el significado económico y la plusvalía económica y sexual que se extrae de los cuerpos de las mujeres a través de los vientres de alquiler, a través de la prostitución y de la pornografía. El segundo reto es construir una cultura de alianzas entre las mujeres. Construir una cultura de pactos políticos feministas. Construir una cultura de afinidades y de convergencias, donde el punto de partida sean las diferencias, pero las diferencias no pueden ser el punto de llegada. Y en tercer lugar, y me parece que esto es fundamental, si las feministas tenemos que hacer algo, es preservar la autonomía del movimiento feminista, la autonomía de los debates feministas, la autonomía de las ideas feministas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Rosa. Impresionante escucharte. Son tantos conceptos, la cabeza me da vueltas. En lo que las compañeras ponen sus preguntas, me gustaría un poquito ubicar, enunciar desde dónde estamos. Hay algunas que lo han puesto y creo que es importante. Compañeras, Carmen Gloria desde Chile, manda un saludo desde Ni Una Menos Chile. El psicólogo Uriel Calvo Juárez, por cierto que ese es uno de los temas. ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo?
pueden haber o no hombres feministas o solo pueden ser aliados, creo que es importante. Saludo, Uriel nunca se pierde nuestras capacitaciones, por cierto, él es psicólogo que está desde Villasola de Vega, aquí en Oaxaca. Carmen Pérez saluda desde Madrid, también Mónica Ramírez desde Pamplona, desde San Luis Potosí, Yasmín Aguilar, eso en el centro de México. Aquí en nuestro Oaxaca, desde San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en la zona de la Mixteca, Esmeralda Hernández. Tenemos compañeras titulares de instancias municipales de las mujeres en la zona Mije, que es una zona muy recóndita de la sierra de Oaxaca. Desde Madrid, Vicenta Monge, del Fórum de Política Feminista. Lady Ramírez, una compañera que es la unidad de género de Coesida, un tema, por cierto, que sigue siendo un reto a la salud de muchas mujeres. Desde Argentina, Norma Graciela Chaparrone. Desde aquí, San Dionisio Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca, Edilma López. Me gusta mucho esta diversidad y la quiero así enunciar porque me parece que es parte de esta globalidad del feminismo que tú has hoy enfatizado, ¿no? Te manda también Sandra Luz Villalobos desde Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec. Muchos saludos. Y bueno, voy a algunas... Algunas dicen que, bueno, estaban ansiosas de tu capacitación, como Albina Castro, saluda Miroslava Yáñez, también desde la Red de Impulso a Mujeres Indígenas de la Ciudad de México, desde la ciudad de Oaxaca, de Tlaxiaco, en la Mixteca, Natalie Hernández, desde Querétaro, otro estado de México, Ana Laura Ramírez. Tenemos desde el Istmo de Tehuantepec a otras compañeras como Gladys Ramos. Tenemos, bueno, es muy enriquecedor ver a tantas y tantas mujeres conectadas, aprendiendo, también diciendo que están agradecidas de que tengamos estos espacios. Así que vamos a empezar con las preguntas, con los debates. Tamara Soledad Cuello desde Argentina dice que comparte con jóvenes y trabajadoras de las causas sociales y de la psicología en Argentina. Y también Tamara nos comenta que hoy en Argentina es un día especial. Es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La dictadura argentina tuvo un gran ensañamiento contra las mujeres. No es un día común. Allí en Argentina es un día de reclamo, de juicio, de historia, de recordar a nuestras jóvenes activistas, a nuestras hermanas, hijas, nietas y sobrinas desaparecidas. Un día que reivindica la lucha de quienes desaparecieron, de sus familias, de quienes sufrieron represión y exilio. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo son las que cuentan su historia. Un saludo hasta Argentina, querida Tamara, que tampoco se pierde las capacitaciones y los cursos que damos desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Bueno, muchísimas felicitaciones, que ya las verás porque te vamos a mandar la copia de los chats. Más personas también desde Madrid. Vicente Monge te manda también saludos, Vicenta, perdón, que qué gusto escucharte, que tu capacidad de síntesis y concreción, que yo también aplaudo. Y voy a ver si ya hay alguna pregunta, compañeras, no la veo. Si quieres comenzar entonces con esto, y yo tendría otra. A mí me parece, pero quiero oír tu punto de vista. Hay un falso dilema entre en este debate que hay al seno del feminismo, pero o más que un falso dilema, es un dilema real, pero que sí nos debilita frente al embate de otras teorías como las teorías de la identidad de género, la teoría queer, y todos estos espacios que están siendo ocupados por hombres que nacieron biológicamente hombres y que bajo esta bandera del activismo trans también han ocupado espacios de mujeres. Recientemente vimos el tema de un deportista, ¿no? Hombre que compite como mujer y gana, ¿no? Desplazándose del lugar 400 y tantos donde estaba en la liga de competencia masculina al primer lugar. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí en lo que llegan las demás preguntas? Gracias. Bueno, primero, antes de nada, toda la solidaridad y todo el cariño con nuestras hermanas argentinas. El día de hoy no es un día cualquiera.
bueno, que sepan que quienes estamos en este acto estamos con ellas, apoyándolas, ¿no? Hoy es un día de muchísimo sufrimiento en Argentina porque tantos hombres, tantas mujeres desaparecidos. En segundo lugar, hay una cosa por la que a mí me gusta mucho hablar online. Bueno, me gusta, a veces me gusta más, a veces me gusta menos. Yo prefiero lo humano, indudablemente, ¿no? Prefiero la presencia, ¿no? Pero hay veces que me gusta mucho porque me proporciona la conciencia de saber que las feministas formamos una comunidad. Es decir, que yo tengo mucho que ver con las mujeres feministas de México y con las mujeres en general, por supuesto, y con las mujeres feministas de cualquier parte del mundo. Entonces, me produce una sensación muy fuerte de optimismo político y de optimismo histórico saber que estamos en lo mismo, aun con diferencias en partes distintas del mundo. Entonces, en los actos estos que hacemos vía online, siempre tengo esa sensación de saber que mujeres diferentes estamos juntas en aquello que es fundamental, aunque después estemos envueltas en muchísimas diferencias. Bueno, respecto a este tema que a mí me cabrea un poco, me enfada, porque el tema LGTB y el tema queer se ha colocado en la agenda del feminismo. Y yo creo que es un mal lugar para estar. Y yo creo que deberían de salir. Y yo creo que deberían de salir muy pronto. Y no voy a decir que les deberíamos de echar, lo pienso, claro que lo pienso, por supuesto que lo pienso. No quiero decir nada que no sea políticamente correcto, pero es importante. Voy a hacer 4 observaciones. La primera es cómo conceptualiza el feminismo el género y cómo conceptualiza la teoría queer el género. Para las feministas, el género es una identidad prisión. Lo explicaba Mary Wollstonecraft, y fijaros si ha llovido desde el siglo XVIII, desde el 1792 hasta ahora. Queremos romper los límites del género. Queremos deshacernos de esta normatividad que se nos ha impuesto y que nos coloca, como diría Simone de Beauvoir, como segundo sexo. Para las feministas, el género es una identidad que nos aprisiona, es una identidad que nos coacciona, fuertemente represiva. Sin embargo, para la teoría queer, el género, para la teoría queer y para sectores del movimiento LGTB, yo no quiero hablar de todo el movimiento LGTB porque no todo, hay un movimiento, hay gente que está en ese movimiento que tiene posiciones muy próximas a las nuestras. Pero para la teoría queer y para sectores quizá mayoritarios o no, no lo sé, del movimiento LGTB, el género es vivido como una identidad de liberación. Es vivido como una identidad liberadora. Es esa identidad que les proporciona sentido. Lo que a ellos les proporciona sentido es lo que a nosotras nos convierte en sujetos oprimidos. Entonces, esta es una diferencia radical y esta es una fuente indudable de debate teórico y de debate político. Muy difícil hacer alianzas entre dos movimientos que, siendo dos movimientos en posiciones de desigualdad y de discriminación, etcétera, sin embargo, queremos deshacernos de algo que a otros les constituye. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa derivada de esta es que el género es como la clase social o como la raza o como es una estructura de poder. La clase es una estructura de poder y también hoy cito mucho a Mary Wollstonecraft, como decía Mary Wollstonecraft, si podemos interpelar la desigualdad económica, por las mismas razones podemos interpelar la desigualdad entre hombres y mujeres.
Esto es el género, una estructura de poder que va colocando a unos y a otros en lugares distintos, que nos va jerarquizando y que jerarquiza a los varones en posiciones de poder y a las mujeres en posiciones de no poder. En tercer lugar, el asunto es quién es el sujeto político del feminismo. Y yo me resisto siquiera a que podamos discutir sobre algo que a mí me parece que es de una enorme obviedad. El feminismo. ¿Os podéis imaginar un sindicato en el que haya empresarios? ¿Un sindicato de clase? No, no. Bueno, aquí con Franco los sindicatos eran verticales y vivían obreros y decían, ¿no? Y empresarios en una especie como de armonía universal. Bueno, pues el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Ahora, me vais a hacer una pregunta, que no me la vais a hacer igual, o sí. ¿Puede haber mujeres transexuales dentro del feminismo? Sí, las ha habido siempre, por supuesto, sin ninguna duda. Ahora bien, lo que no es admisible es que el feminismo tenga que asumir como propia una agenda política que le es ajena. Como decía Marx, los colectivos oprimidos tienen que darse las condiciones de su propia emancipación. Las personas LGTB es que es indiscutible su situación de discriminación, de desigualdad y de vulnerabilidad. Eso es que no, tampoco yo admitiría que alguien diga que no, porque es de sentido común. Ahora bien, sus condiciones de desigualdad, de discriminación y de vulnerabilidad exigen una agenda propia. Y esa agenda la tienen que defender ese colectivo que está en esa posición. Por lo tanto, el sujeto político del feminismo somos las mujeres. El sujeto político del movimiento LGTB son las personas trans, transexuales, transgénero, de género no fluido, y esas 2000 maneras parece ser de ser humano desde ese punto de vista. Y la cuarta cosa es algo que es un poco más delicado, y es la siguiente. Una persona no puede convertirse, no puede decir que es... Vamos a ver, lo que quiero explicar es que el concepto de autodeterminación de género es un concepto, en el mejor de los casos, extraordinariamente discutible. ¿Por qué? Porque el binarismo sexual, el que haya hombres y mujeres, no es solamente un dato biológico, que lo es, indudablemente, sino que el binarismo sexual está fuertemente anclado en la vida social, en el corazón de la vida social. Es el centro, es el núcleo de toda sociedad. La sociedad entera envuelve, protege y garantiza los sexos y los géneros, garantiza y protege el ser hombre y el ser mujer. Hay una variedad infinita de estructuras simbólicas, de estructuras materiales, de estructuras ocultas, de estructuras explícitas que protegen la existencia de los sexos y su expresión social, que serían los géneros. ¿Pensáis que yendo a un registro esto se puede modificar? ¿Pensáis que podemos tirar por la borda aquello que nos constituye socialmente desde el instante en el que nacemos? No es posible. Esto tengo que deciros que quien lo explica muy bien, no con esta, no, yo lo explico mucho peor, pero quien lo explica muy bien es Pierre Bourdieu en La dominación masculina. Dicen que si él estaba ahí discutiendo en la última parte de su libro con Judy Butler, no lo sé, él desde luego no lo cita, no dice específicamente nada, pero lo que quiero deciros es que el mero cambio externo no modifica aquello que nos constituye.
Bueno, esta es la respuesta. Gracias, gracias, Rosa. Se quedó en el tintero el tema del papel de los hombres. Ese sería otro tema. Y leo algunos comentarios acá de los chats. Carmen Gloria Ibarra, grande Rosa, nos has dejado mucha tarea, mucho que reflexionar y hacer. En Chile hemos ido descubriendo lentamente y con muchas dificultades que debemos hacer alianzas, aún a pesar de lo diversas que somos. Solo así estamos logrando conseguir avances políticos que no habríamos podido conseguir de otra manera, aún quedan muchas atrincheradas en sus diferencias. ¿Cómo podemos servir de facilitadoras para avanzar en las convergencias, ¿no? Entonces, si quieres hablar un poquito de esos dos temas, el papel de los hombres y esto que es cómo articular y cómo hacer factible la sororidad entre las mujeres feministas. Adelante, por favor. Bueno, el papel de los hombres dentro del feminismo se ha discutido muchísimo, se sigue discutiendo, las feministas estamos en desacuerdo, pero da lo mismo que estemos en desacuerdo que no, porque este no es un tema que nos divida. Y creo que esto es muy importante. ¿Por qué tenemos apreciaciones diferentes que no constituyen un conflicto, que no hacen que desemboquemos en la ruptura, y porque hay apreciaciones y estrategias que son distintas que se convierten prácticamente en la ruptura del movimiento? Yo creo que los hombres pueden ser feministas, sí que lo creo. Creo que los que son feministas no lo son en la misma medida que las mujeres por una razón que explicaba Simone de Beauvoir, porque las mujeres tenemos una experiencia vivida y esa experiencia vivida no la tienen los varones. Es decir, nosotras sabemos lo que es llegar a las 3 de la mañana a casa con miedo, con mucho miedo. Sabemos lo que es ir por primera vez a un trabajo y saber que existe la posibilidad, después de una mirada y de algunas frases, de acoso sexual. Sabemos, eso es la experiencia vivida, eso los varones no lo tienen. Pero sí creo firmemente que hay varones, eso sí, muy poquitos, que pueden ponerse en el lugar de las mujeres y que pueden comprender, que pueden aproximarse a nuestra opresión, a nuestra desigualdad, pueden aproximarse también, por supuesto, a nuestra discriminación, pero también creo que pueden aproximarse a el dolor de tantísimas mujeres que son violentadas, explotadas. Entonces, desde ese punto de vista, claro que hay hombres que pueden ser feministas. Ahora, ¿de qué manera se puede ser feminista? ¿Entrando en el movimiento feminista? No. Porque el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Los varones pueden hacer muchas cosas. Voy a poner 3 ejemplos. Uno, hacer la cena. Otro, ocuparse de sus hijos e hijas. Otro, renunciar a desarrollar su carrera profesional tan alta como podría ser para que también su compañera pueda desarrollarla. Como decía una feminista de cuyo nombre no me acuerdo, la obligación que tienen los hombres feministas es hacer espacios que no son feministas, convertirlos en feministas. Esta sería la respuesta, ¿no? Pero bueno, Pauline Delavague, Stuart Mill, hay asociaciones de hombres a favor de la igualdad, en contra de la prostitución, en fin, hay hombres que... Y esto es importantísimo que haya ocurrido, porque esto es como una herida que producen los hombres dentro del sistema patriarcal. Y si una cosa, trabajando yo sobre pornografía, si algo he podido ver, es como la pornografía emite permanentemente mensajes a los varones para que no se distancien de la masculinidad hegemónica. Bueno, pues los hombres que son feministas tienen que distanciarse críticamente de la masculinidad hegemónica, tienen que reconocer los privilegios que tienen y desde luego lo primero que tienen que hacer es colaborar en casa, así como a la mitad, ¿no? Y respecto a las convergencias, es que esto a mí me parece que es enormemente difícil contestar. La única manera, creo yo, que podemos las mujeres feministas
no vararnos, no quedarnos ancladas en las diferencias, sino dar un paso más hacia los pactos políticos feministas, sería centrándonos fundamentalmente en los objetivos que compartimos, en los objetivos políticos que compartimos. Es decir, no vamos a estar de acuerdo si yo soy partidaria de la teoría queer y tú eres partidaria del feminismo marxista, por poner un ejemplo. No, yo creo que esas luchas de ideas, los argumentos los tenemos que poner, pero no tenemos que quedarnos ancladas ahí. Tenemos que establecer objetivos políticos que nos consideramos que son fundamentales, que son prioritarios, y a partir de esos objetivos políticos establecer algún tipo de alianza. Y otra cosa que es muy importante es que yo creo que las organizaciones feministas tienen que hacer seminarios, tienen que hacer cursos de formación en el que uno de los temas sea cómo construir pactos políticos feministas. Tenemos que desarrollar la cultura de los pactos. Los varones saben pactar. Aun odiándose a muerte, pactan. Tú dices, ¿y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron. ¿Por qué? Porque están educados y socializados en la idea de que aunque unos sean pobres y otros ricos, unos blancos y otros negros, hay algo que los une, ¿no? Eso que los une es su masculinidad. Y eso, de alguna forma, les convierte en iguales frente a las mujeres. Las mujeres no hemos sido socializadas así. Y tenemos que luchar contra esa idea de que hemos sido construidas culturalmente de una forma serial, ¿no? La idea de lo que hace una mujer lo puede hacer otra es la idea de la negación de nuestra subjetividad, es la idea de la negación de nuestra individualidad. Entonces, quizá para ir, y también creo que es muy importante mirar para atrás y poner encima de la mesa la historia de pactos que hemos hecho. En Beijing, por ejemplo, hicimos grandes pactos, y en otros muchos sitios los hemos hecho. Muy bien, gracias. Desde Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, Sandra Luz Villalobos dice, gracias por la exposición, doctora Cobo. Plantea la necesidad urgente de pasar al siguiente nivel de violencias visibles, pero también al mismo tiempo dice, como la prostitución y la pornografía infantil, que parece que ya están incrustadas en el orden social. No sé si quieres comentar un poco más acerca de este tema. Adelante. Bueno, este sí que es mi tema, además, porque llevo casi 10 años trabajando prostitución y pornografía. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cuarta ola feminista ha puesto en pie una lógica analítica que en realidad está respondiendo a ese grito colectivo de rabia de tantísimas mujeres jóvenes, mayores, de edad intermedia, en contra de la violencia sexual. Cuando aparece ese grito colectivo contra la violencia sexual, se pone en funcionamiento una lógica conceptual, una lógica analítica y una lógica política. Y esa lógica va a desembocar inevitablemente en la prostitución, en la pornografía. Y yo hago aquí una predicción que probablemente no viva para verla, pero nunca se sabe, que se está gestando otra vindicación política feminista que se va a hacer visible en algunos años, no sé cuántos, que es el abuso sexual infantil. No podemos desactivar la violencia contra las mujeres si no acabamos con los burdeles. No podemos acabar con la cultura de la violación si no prohibimos la pornografía. Y no podemos hacer que las mujeres seamos dueñas de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, si de cada 3, una ha sido sexualmente abusada en su infancia. De modo que creo que esto es fundamental para poder hacer políticas que tengan efectos clarísimos que erosionen la violencia contra las mujeres. Gracias. Hay varias preguntas que
cuestionan y dialogan en torno al el tema de la interseccionalidad. Dice María Lina Bermúdez, ¿cuántas intersecciones u opresiones podemos sufrir las mujeres? Muchas, pero todo nos pasa por ser mujeres. Da igual el color de piel, sufriremos lo mismo. Tantas intersecciones invisibilizan al mismo sujeto, mujer. ¿Podrías hablarnos de la interseccionalidad? Porque en otra discusión que, o sea, dentro del chat, varias personas se pusieron a discutir acerca de este tema de la clase social y cómo las violencias que puede llegar a sufrir Ana Botín, para quien no sepa, pues ella es una gran empresaria española, pues no es igual a las violencias que podría llegar a sufrir una mujer pobre, ¿no? Entonces, creo que esto aplica para tanto España como para México, es decir, y tú lo mencionaste, la desigualdad entre las propias mujeres. Adelante, por favor. Bueno, yo reivindico el concepto de interseccionalidad, pero lo reivindico Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Una teórica política con mucha vida en América Latina, que seguramente conoceréis, que se llama Chantal Mouffe, una de las del populismo, ¿no? De las de los de arriba y los de abajo, pues en la onda un poco de Aníbal Quijano, etc. Ella tiene un concepto para hablar de lo que habría detrás de la interseccionalidad. Y el concepto del que ella habla es de posiciones de sujeto. Yo no soy solamente una mujer. Yo creo que es quizá el elemento más definitivo de quién soy yo. Es la primera designación que me hicieron. La primera cosa, el primer elemento en el que me socializaron. Pero además soy una mujer que vive en Europa. Soy una mujer que tiene cierta formación cultural y académica. Soy una mujer que se podría entender como una mujer de clase media, aunque las clases medias en el capitalismo neoliberal cada vez somos más medias bajas que medias medias, pero bueno. Soy una mujer que tiene una orientación sexual concreta y no otra. Soy una mujer de izquierdas. Soy una mujer cuya familia de origen no es una familia adinerada. Eso cuenta en quién soy yo. Eso cuenta en cuál tiene que ser, hasta qué punto eso va a tener influencia en la estrategia que a mí me parezca que es mejor en términos feministas. Claro que cuenta. Es que una mujer de un país que ha sido expoliado por la colonización española, que ha visto cómo han asesinado en masa a la cultura a la que pertenece, es imposible que el factor del colonialismo no sea constitutivo en su visión del mundo. No es posible que no tenga una profunda identificación con su cultura. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que esa visión de la interseccionalidad yo la reivindico. Yo lo que no reivindico es una concepción de interseccionalidad que segrega, que secciona, que separa a las mujeres y que desemboca inevitablemente en políticas de la identidad. No. Ahí, cuando la interseccionalidad desemboca en la identidad, yo no me identifico con ese concepto. Cuando la interseccionalidad habla de nuestras diferentes posiciones del sujeto, sí. Vale, pues si quieres para terminar, vamos con dos últimos comentarios. Uno tiene que ver con el tema de maternidad y crianza. Dice si
la maternidad y la crianza son sesgos, dice ella, Lady, para mantener a la mujer dentro de la subordinación. Y yo creo que está hablando más desde la experiencia de las mujeres indígenas de Oaxaca, donde en muchísimas comunidades las tareas reproductivas y de cuidado son absolutamente exclusivas, no se comparten, no hay corresponsabilidad. La carga, según nuestra encuesta nacional de uso del tiempo, aquí en México, en promedio, las mujeres le dedican a las tareas de cuidado y de crianza y de quehaceres 50 horas por semana y los hombres 13. Entonces, bueno, la brecha es gigante, ¿no? No sé si esa sea la experiencia de España, probablemente no. Y esa es una, ¿no? Maternidad y crianza. Y la otra es, dice espectador anónimo, ¿cómo dialogar con el transactivismo aquí en Barcelona, donde somos atacadas por ellas y las instituciones o administraciones no denuncian dicha violencia? Y también de varias compañeras tuyas españolas están mucho en esta discusión de qué hacer, ¿no? En relación, porque me parece que España está en ese sentido un poco distinto que México, en el sentido de cómo estos discursos desde la teoría queer han logrado meterse al seno de las instituciones políticas. Gracias. Bueno, en el tema de la maternidad y de la crianza, yo tengo una posición muy tradicionalmente feminista. Y lo que quiero explicar es que yo comparto la tesis, a mí me parece que es una tesis fuerte, de Simone de Beauvoir, cuando explica que la maternidad es una servidumbre para las mujeres. Yo creo que esto me atrevería a decir que la mayor dificultad que tenemos las mujeres para poder escapar del dominio masculino es la maternidad. Y con esto no estoy diciendo que yo tengo una hija a la que no podría adorar más, no estoy haciendo una llamada a que las mujeres no tengan hijos e hijas, no tiene nada que ver con eso. Lo que digo es que tal y como socialmente ha cristalizado la maternidad, lo ha hecho de tal forma que lo ha hecho en función de los intereses masculinos. Ese es el asunto. Por lo tanto, hay que redefinir la maternidad. Y redefinir la maternidad es redefinir los cuidados. Y redefinir los cuidados es redefinir el trabajo, el trabajo reproductivo. Entonces, claro que 50 horas mujeres en Oaxaca de trabajo gratuito de las mujeres, 13 horas los varones, aquí quizá puede que en España, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Hace poco lo he leído, no lo recuerdo, seguramente que los varones colaboran algo más, pero da lo mismo, porque lo fundamental es que el trabajo reproductivo y de cuidados recae sobre las espaldas de las mujeres. Y si las mujeres hacemos todo el trabajo gratuito o hacemos el 80% del trabajo gratuito, tenemos extraordinarias dificultades para participar social y políticamente en las instituciones y en las organizaciones. Tenemos muchísimas menos posibilidades para cualificarnos profesionalmente y para formarnos culturalmente. Por lo tanto, aquellos que en España sostienen ¿no? que feminismo es cuidar, yo lo que digo es que feminismo es que los varones cuiden exactamente lo mismo que cuidan las mujeres. La maternidad es un mecanismo que hace posible que los varones nos tengan a las mujeres muy, muy bien agarradas, para ver quién se va a quedar con la casa, para tantísimas cosas, ¿no? Y con respecto al transactivismo, yo creo que es que no quiero ser pesimista, ¿no? Ni porque lo soy, ni porque debo serlo. Las feministas no podemos ser pesimistas, es una obligación no serlo, ¿no? Yo no creo que haya ninguna posibilidad de alianza con el movimiento LGTB o muy poca alianza en estos momentos. Vamos, más que con el movimiento LGTB, no hay ninguna posibilidad de alianza con el transactivismo. El transactivismo tiene unos objetivos que colisionan de una manera radical con el feminismo y con los intereses de las mujeres. El transactivismo
quiere que diluir, debilitar el hecho biológico de ser hombre o ser mujer. Bueno, fundamentalmente el de ser mujer, hay que reconocerlo. Si se debilita ese hecho, entonces, ¿de qué manera vamos a poder conceptualizar la explotación, la desigualdad y la opresión contra las mujeres? Si aceptamos la tesis del feminismo radical, de que son nuestras capacidades sexuales y reproductivas el corazón de nuestra opresión, si desaparece eso, entonces ya no estamos oprimidas, porque entonces el sexo es como un vestido que te lo pones y te lo quitas cuando quieres. No, a mí me parece que hablar de eso es hablar de algo que tiene que ver con élites culturales, que tiene que ver con ciertas élites políticas, pero que no responde, no da respuesta a la feminización de la pobreza, no da respuesta al trabajo gratuito, no da respuesta a las maquilas y no da respuesta a la violencia contra las mujeres. El transactivismo tiene una lucha y que la lleve como quiera, y lo que es una auténtica desgracia, aunque a mí no me gusta hablar así, es que el transactivismo tiene muchos apoyos, y es que un movimiento no puede ser fuerte y no puede tener visibilidad si no tiene por lo menos dos apoyos. El primero es el del mercado. ¿Cómo no va a tener apoyo el transactivismo a través de la industria farmacéutica y de la industria sanitaria? Por poner solamente un ejemplo. Pero también tiene otro apoyo, que es el del Estado. Si el Estado decide que yo mañana me levanto y voy a decir que así, con esta pinta que tengo, que soy un hombre, y me dicen tienes que esperar un mes, tienes que volver a venir aquí, que esta es la ley, y tienes que volver a venir aquí para reafirmar esa idea, eso es porque el Estado es cómplice de esta política transactivista. Y efectivamente, hay lugares en España en los cuales tienen apoyos del poder político. Pero yo creo que el transactivismo es muy legítimo, todo lo que quieran, pero creo que lo que no pueden ni deben hacer es, bueno, ni pueden ni deben hacerlo, ni se lo vamos a permitir. No pueden apropiarse ni del feminismo, ni pueden sustituir nuestra agenda por la suya. No quiero ni pensar que dentro de 6 meses voy a estar en mi organización política feminista discutiendo sobre la hormonación o discutiendo sobre cosas que ni nos van ni nos vienen. Que cada palo aguante su vela. Vale, pues creo que ha quedado muy clara esta postura, mi querida Rosa. Es importante. Aquí, como decíamos, en México no estamos tanto en esa discusión porque seguimos en discusión de la discriminación y la opresión clarísima de mujeres a quien todavía aquí en Oaxaca ni siquiera las dejan participar en las asambleas comunitarias, que es donde se decide la vida civil, porque aquí tenemos pluralismo jurídico. Entonces, las asambleas comunitarias tienen su autogobierno. Tenemos 2 regímenes políticos, uno que es el de sistemas de partidos políticos, el que ustedes conocen, solo en 153 municipios, y en 417 municipios se rigen por sistemas normativos indígenas. Entonces, aquí todavía estamos en esa lucha de, a ver, las mujeres tienen derecho a participar, las mujeres tienen derecho a trabajar, a quedarse con el dinero de su trabajo. Estamos pero entiendo, el mundo es así y el mundo global nos ha hecho ahora que conozcamos estos debates, y entonces quizá para algunas que están, he leído varias de estas intervenciones y dicen, ¿y qué podemos responder? Porque además tú también lo dijiste muy claro. No es que no reconozcamos que las personas de la disidencia sexual no han sido oprimidas, sabemos que han sido oprimidas, pero lo que pasa es que esa lucha es de ellas o ellas, ¿no? No es la nuestra, ¿no? No es la de las feministas, tal cual. Entonces, no sé si hay, como ya para último, que quiera cerrar con algún comentario, y yo simplemente agradecerte, pues, la luz, la pasión también con quien le pones, porque esto demuestra además esta vinculación que hay entre la actividad académica y el activismo, ¿no? Y el compromiso feminista. Así que muchísimas gracias, doctora Rosa Cobo, y te devuelvo el micrófono para que hagas tus comentarios y alocución de cierre. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, deciros, agradeceros infinitamente esta invitación
que me haya permitido estar con tantas de vosotras, ¿no? En segundo lugar, no solamente es en el estado de Oaxaca y no solamente en México que tenéis que luchar por cosas que son muy básicas. Quiero deciros que en España cada día se violan a 3 o 4 mujeres. Cada día muchas más mujeres son acosadas sexualmente, son discriminadas. Y quiero deciros que en este país tan de primer mundo hay 10 millones de personas que están en el umbral de la pobreza y debajo del umbral de la pobreza. Y que las mayores bolsas de pobreza son las de las mujeres y las de los hijos e hijas. Por lo tanto, a mí me parece una tomadura de pelo que el feminismo tenga que discutir y debatir con el transactivismo. Nos importa la violencia contra las mujeres, nos importa la feminización de la pobreza, nos importa la falta de oportunidades, nos importa que las mujeres cuando se divorcian tengan que escoger entre hijos o la casa en la que tienen para vivir. Nos importa que hombres abusan sexualmente de sus hijas y los jueces consideran que no ha habido un abuso. Esa es la realidad de las mujeres de este país. Y lo otro, lo demás, es intereses que no tienen que ver con las mujeres. El transactivismo nada tiene que ver con las mujeres. Lo digo por última vez aquí, porque no va a ser la última, estoy segura, el movimiento LGTB es un movimiento que tiene su propia agenda y el movimiento feminista es un movimiento que tiene su agenda, que tiene 3 siglos de historia y que nos hemos dejado mucha sangre por el camino. De modo que cada uno a lo suyo, cada uno con su agenda vindicativa, cada uno con sus malestares y pues en algún momento podremos ser, como decía Celia Morós cuando se refería al colectivo gay, quizá en algún momento podamos llegar a ser socios preferentes. Ahora no hay posibilidad ni siquiera de plantearnos ninguna convergencia. Bueno, muchísimas gracias a todas y bueno, ha sido un placer estar con todas vosotras. Igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado esta mañana desde Oaxaca, México, esta tarde en España y de otros países también. El feminismo es global, es intergeneracional, tenemos que seguir elaborando y tejiendo también entre nosotras redes de colaboración. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Cobo por aceptar la invitación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Que tengan un buen día.